Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde el café siempre está hirviendo y los rumores, bueno, más calientes que nunca. Hoy, mis detectives de la farándula, vamos a abrir un expediente que lleva tiempo acumulando polvo, un caso que ha estado en la nevera pero que, ay, amigo, parece que está a punto de entrar en ebullición. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de los que reinaron en la pantalla chica turca, los que nos vendieron amor de telenovela, los que nos hicieron creer que el felices para siempre era posible. Demet Özdemir y Can Yaman. Agarren sus palomitas porque hoy vamos a desmenuzar, analizar hasta la extenuación y, por supuesto, teorizar a lo grande sobre la posibilidad de que estos dos bombones hayan vuelto a encender la chispa en secreto. ¿Y dónde?, se preguntarán. Pues nada más y nada menos que en una boda. Pero no en cualquier bodorrio, no. Hablamos de una boda de las que salen en las revistas, de esas donde los flashes son el pan de cada día y los secretos, por mucho que quieran esconderse, terminan saliendo a la luz como champán descorchado. Pero un momento, antes de que nos hundamos hasta el cuello en este mar de salseo digno de una novela de horario estelar, no se olviden de reventar ese botón de me gusta si disfrutan tanto como yo de estos chismes jugosos. Y si aún no son parte de esta hermandad de chismosos, ¿a qué están esperando? Suscríbanse al canal, activen esa campanita para que no se les escape ni un solo vídeo y prepárense para recibir su dosis diaria de noticias frescas, rumores picantes y análisis exhaustivos del mundo del espectáculo. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como ya saben, la historia de Demet y Can es de esas que dan para escribir un libro o, mejor dicho, para rodar una película. Se conocieron, se enamoraron, o eso creíamos, trabajaron juntos en una serie que reventó todos los audímetros y nos dejaron babeando con esa química que traspasaba la pantalla. Pero, como suele suceder en el universo de la farándula, su romance fue tan explosivo como efímero. De un día para otro, zas, se separaron. Se tejieron mil y una teorías, incompatibilidad de agendas, presiones de la fama, infidelidades, la verdad, nunca supimos la versión oficial y probablemente nunca la sepamos. Lo que sí quedó claro es que su relación llegó a su fin, y no precisamente de la forma más amistosa. Después de la tormenta, llegó la calma. Cada uno siguió su camino. Demet encontró el amor y se casó con el músico Ozan Koç, una boda que, por cierto, generó más comentarios que un partido de fútbol en la final del Mundial. Parecía que el capítulo de Can Yaman había quedado definitivamente cerrado en su vida. Pero, como dice el refrán, nunca digas de esta agua no beber. Y es que el destino, mis queridos, tiene una manía muy particular de volver a cruzar los caminos de las personas, sobre todo cuando menos te lo esperas. Hace relativamente poco, una boda de la jet set turca se convirtió en el centro de todas las miradas. Una boda de esas donde se juntan la crema y nata de la sociedad, donde los diseñadores se esmeran en crear vestidos deslumbrantes, donde el champán corre a raudales y, por supuesto, donde los rumores campan a sus anchas. ¿Y quiénes estaban entre los invitados? Bingo. Demet Özdemir y Can Yaman. Y aquí, señoras y señores, es donde la trama se pone interesante. Según varias fuentes anónimas que estuvieron presentes en el evento, y que por razones obvias, no podemos revelar sus identidades, no queremos líos, Demet y Can se mostraron bastante cercanos durante toda la noche. A ver, aclaremos, no hubo besos de película a la vista de todos, ni abrazos apasionados que hicieran temblar los cimientos del lugar, ni declaraciones de amor públicas. Pero según cuentan, hubo miradas que lo decían todo, sonrisas cómplices que revelaban secretos compartidos y conversaciones al oído que, ay, Dios mío, despertaron la curiosidad de todos los presentes. ¿Simple coincidencia? ¿Mera cortesía entre ex compañeros de trabajo? ¿O algo más profundo, algo que se había mantenido latente durante todo este tiempo? Como era de esperar, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Fotos y vídeos de la boda empezaron a circular como la pólvora, y los fans más observadores, esos que tienen ojo de lince, no dejaron escapar ni un solo detalle. Algunos se percataron de que Demet y Can parecían evitar las cámaras cuando estaban cerca el uno del otro, como si quisieran esconder algo, como si temieran que un simple gesto revelara la verdad. Otros aseguran haber visto a Demet soltar una carcajada mientras Can le contaba algo al oído, una carcajada genuina, de esas que salen del alma. Y otros, los más románticos empedernidos, afirman haber sentido una tensión palpable entre ellos, una energía que vibraba en el aire, como si la química que los unió en el pasado estuviera a punto de explotar de nuevo. Ahora bien, seamos honestos y objetivos.
No tenemos pruebas irrefutables, no tenemos un vídeo en el que se les vea besándose apasionadamente bajo la luz de la luna, no tenemos un comunicado oficial confirmando su reconciliación. Todo esto por ahora son solo rumores, especulaciones y teorías basadas en observaciones y comentarios de terceros. Pero, ¿acaso no es esa la salsa de la vida? ¿No es lo que hace que los chismes sean tan adictivos? ¿No es emocionante imaginar la posibilidad de que dos personas que se amaron profundamente vuelvan a encontrarse y a darse una segunda oportunidad? Además, hay que tener en cuenta un factor que no podemos pasar por alto, el reciente divorcio de Demet. Como todos sabemos, hace poco se confirmó su separación de Othman Koch. Una noticia que sin duda dejó a muchos con la boca abierta, ya que parecían una pareja sólida y feliz. Pero, como suele suceder, las apariencias engañan. Y ahora que Demet está soltera de nuevo, la posibilidad de que vuelva a estar con Can Yaman se ha convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Algunos incluso se atreven a afirmar que el divorcio de Demet podría haber sido motivado por un reencuentro secreto con Can. Una teoría un tanto descabellada, lo reconozco, pero que no deja de ser interesante. ¿Acaso Demet se dio cuenta de que aún sentía algo por Can y decidió poner fin a su matrimonio? ¿O fue simplemente una coincidencia que su divorcio se produjera poco después de su reencuentro en la boda? ¿Fue un simple desencuentro en la relación o la reaparición de Can en su vida generó un cambio en su interior? En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que no tenemos una bola de cristal. Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente y ver qué sucede. Estar atentos a cualquier nueva información que surja, a cualquier pista que se nos presente, a cualquier señal que nos indique si Demet y Can están juntos de nuevo o si simplemente son dos amigos que se reencontraron en una boda y se pusieron al día. Pero, mientras tanto, ¿por qué no permitirnos soñar? Podemos seguir imaginando la posibilidad de que estos dos tortolitos nos regalen una segunda parte de su historia de amor. Una historia que sin duda sería aún más emocionante, más intensa y más llena de giros inesperados que la primera. Porque al fin y al cabo el amor es así, impredecible, sorprendente y a veces hasta un poco loco. Y quién sabe, quizás Demet y Can estén a punto de demostrarnos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que las segundas oportunidades sí existen. Quizás nos estén demostrando que el tiempo, el espacio y las circunstancias pueden cambiar, pero que los sentimientos verdaderos pueden permanecer latentes, esperando el momento oportuno para resurgir con más fuerza que nunca. Así que, mis chismosos favoritos, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque este chisme aún no ha terminado. Y recuerden, si descubren algo nuevo, no duden en compartirlo conmigo en los comentarios. Este es un trabajo en equipo. Para recapitular brevemente, hoy hemos explorado el rumor de que Demet Özdemir y Can Yaman podrían haber reavivado su romance en una boda de la alta sociedad turca. Analizamos las posibles evidencias, o la falta de ellas, las teorías que han surgido en torno a este posible reencuentro y, por supuesto, nos permitimos soñar con la posibilidad de que estos dos tortolitos nos regalen una segunda oportunidad en el amor. Gracias, mis queridos chismosos, por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Su apoyo es mi gasolina. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can están juntos de nuevo? ¿O creen que es solo un rumor sin fundamento? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías, sus especulaciones y sus predicciones. No se corten. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos para que se unan a la conversación y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y también pueden seguirme en mis redes sociales, los links están en la descripción, donde comparto noticias frescas, adelantos exclusivos y mucho más. Los espero por allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme y para no creer en el amor, aunque a veces nos dé algún que otro disgusto. Un beso enorme.